Lo que vamos a ver hoy van a ser las conexiones en los circuitos, ¿vale? Cuando conectamos dos o más componentes en un circuito eléctrico, lo podemos hacer de varias formas. Podemos conectar los elementos en serie, es decir, seguidos unos detrás de otros. Podemos conectar los elementos en paralelo, ¿vale? Es cuando se conectan entre sí uno a uno, pero por los extremos, paralelo, o podemos tener una conexión mixta. La conexión mixta es que en los circuitos va a haber combinación serie y paralelo. Hay que tener en cuenta una cosa, que cada componente del circuito tiene dos bornes. ¿Qué significa esto de los bornes? Pues son lo que vamos a utilizar para unirlo con los demás elementos del circuito o mediante cables o láminas conductoras, ¿vale? El caso más fácil que vosotros encontráis es la pila. La pila se la ve perfectamente que tiene un borne positivo y un borne negativo. Pero cuando nosotros tenemos una bombilla, este es el casquillo de la bombilla también tiene dos bornes, dos conexiones. Por un lado le va a llegar un cable por aquí y va a salir otro cable por aquí. De tal manera que los bornes son los contactos que nos sirven para unirlos en el circuito a cables o a láminas conductoras. Bien, vamos a ver cómo son las distintas conexiones. Comenzamos con la conexión en serie, ¿vale? Decimos que varios elementos de un circuito están conectados en serie cuando se disponen seguidos unos detrás de otros. Por ejemplo, dos bombillas en serie, pues sería conectar una y seguida de esa conectar otra bombilla, ¿vale? Este sería el caso de las bombillas. Conectar dos pilas en serie, pues sería hacer una conexión de esta manera, conectar una detrás de otra, de tal manera que al borne negativo de una pila se le une el borne positivo de otra pila. Vamos a analizar cada una de estas conexiones en serie por separado. Las bombillas en serie se colocan unas a continuación de otras, formando un único camino para que pase la corriente que suministra la pila, ¿vale? Como por ejemplo en el esquema. Vamos a poner un esquema de dos bombillas que se encuentran conectadas en serie. Sería una bombilla aquí y seguida tendríamos la otra bombilla. De tal manera que hay un único camino de la corriente que circula del polo negativo al polo positivo, ¿vale? De tal manera que todas las bombillas conectadas en serie pasan la misma corriente. Esto es importante. Por todas las bombillas conectadas en serie pasa la misma corriente, ¿vale? Que aquí la representamos con la letra I. Esta es la intensidad de la corriente que circula por las bombillas en serie. Bueno, conectar bombillas en serie pues es poco habitual, ¿vale? Pues tiene algunos inconvenientes. Vamos a verlo. Por ejemplo, uno de los inconvenientes es si una bombilla se quita, como por ejemplo tenemos en este ejemplo, o se funde, la corriente queda interrumpida. O sea, ya no existe un camino por el cual los electrones puedan ir del borne negativo de la pila al borne positivo, ¿vale? Entonces, la corriente se interrumpe y todas dejan de conducir. Un ejemplo, de esto es las luces de Navidad. Esas luces que nos compramos a veces, que de repente, al guardarlas de un año para otro, cuando las sacamos, ya no funcionan. Pero si revisamos una a una, vemos que se ha fundido una del centro. Si esas bombillas las sustituimos por otra, vuelven a lucir todas. Es porque la conexión de las bombillas está hecha en serie. Si una bombilla se quita o se funde,
la corriente se interrumpe y todas dejan de funcionar, todas dejan de lucir, ¿de acuerdo? Hasta que no pongamos otra bombilla en ese punto ya y cerremos el circuito, pues no vuelven a lucir. Cuando falta una bombilla, quedan en circuito abierto. No hay un camino cerrado entre el borne negativo y el borne positivo. Los electrones no pueden recorrer el circuito y no lucen las bombillas. Otro de los inconvenientes que tiene es que la pila, el valor de la pila, se va a dividir entre todas las bombillas, ¿de acuerdo? Esta tensión se va a tener que repartir entre todas las bombillas. Entonces, las bombillas en serie se reparten la tensión y lucen menos que si lo harían por separado. Bueno, dejo aquí escrito que las bombillas en serie se reparten la tensión y lucen menos. Y aquí, bueno, pues que si una bombilla se funde, dejan de funcionar. Bien. Las pilas en serie. Bueno, ya hemos dicho que las pilas se conecta siempre el borde positivo de una al borde negativo de otra. Las pilas en serie equivalen a tener una única pila cuya tensión es igual a la suma de tensiones. Es decir, que esto que tenemos aquí es lo mismo que tener una única pila cuya tensión será igual a V1 más V2. ¿Vale? Gracias a esto pues funcionan muchísimos aparatos electrónicos. Muchos juguetes, muchos aparatos de música portátiles, pues funcionan gracias a que hay varias pilas conectadas en serie, ¿vale? Una cosita que se nos ha olvidado decir, vamos a hablar ahora de las resistencias, la asociación de resistencias en serie. Bien, recordad que una resistencia es aquel elemento del circuito eléctrico que es capaz de transformar la energía eléctrica en calor. Bien, cuando tenemos varias resistencias en serie, la intensidad que circula por ellas es para todas la misma, pero la caída de tensión es diferente. La caída de tensión que hay en la primera resistencia se va a llamar V1 y la caída de tensión que hay en la segunda resistencia la vamos a llamar V2. O sea, aunque la intensidad es la misma, el voltaje es diferente, porque recordamos por la ley de Ohm es V es igual a R por I, ¿vale? Entonces, como la intensidad es la misma, para la primera resistencia, V, la caída de tensión será I por R1. Y para la segunda resistencia, la caída de tensión será I por R2. ¿De acuerdo? Tener dos resistencias o más en serie es equivalente a tener una única resistencia, cuyo valor va a ser la suma de las resistencias. A ver, esto lo podemos resumir de la siguiente manera. La resistencia total será igual a R1 más R2. Tener estas dos resistencias es lo mismo que tener una única resistencia de valor R1 más R2. Vamos a verlo. A ver, este es un esquema de cuando tenemos varias resistencias asociadas en serie. De tal manera que hemos dicho que cuando están asociados en serie, la intensidad que circula por todas las resistencias es la misma, que la vamos a llamar I. O sea, la intensidad que circula por la resistencia R1 es igual a la intensidad que circula por la resistencia R2, ¿vale? Y esta es I. Ahora bien, la caída de tensión en la resistencia R1 va a ser igual, la vamos a llamar V1, y va a ser igual a la intensidad que circula por el valor de esa resistencia. Y la caída de tensión en la resistencia R2 va a ser igual a la intensidad que circula por el valor de esa resistencia. El circuito que tenemos a la izquierda es equivalente, el circuito es equivalente a el circuito que tenemos a la derecha. A la derecha lo que tenemos es, aquí se viene equivalente, una única resistencia, que va a ser la suma de R1 más R2, un único potencial, que es
V1 más V2 y la intensidad. La intensidad es la misma. Tenemos que recordar que en serie se suman. Vamos a ver un ejemplo de esto que os estoy contando. Supongamos que tenemos dos resistencias en serie, R1 y R2, por los que circula una intensidad de 5 amperios. Y entonces queremos conocer cuánto vale la caída de tensión en la primera resistencia, V1, y cuánto vale la caída de tensión en la segunda resistencia, V2. Para luego buscar el circuito equivalente, que sería una única resistencia, que la vamos a llamar R, entre cuyos bornes hay una caída de tensión que le vamos a llamar V. La intensidad sigue siendo la misma, ¿vale? La intensidad que circula por esta resistencia va a ser de 5 amperios. Pues vamos a calcular, ¿no? Comenzamos con V1. V1 hemos dicho que es R, será el valor de R1 por la intensidad que circula. Es decir, que será igual. R1 hemos dicho que son 5, la intensidad que circula también son 5, con lo cual 5 por 5 son 25 voltios. Vamos a ver cuánto vale V2. V2 será igual a R2 por la intensidad que circula, es decir, que será 10 por la intensidad que circula, que son 5, o sea que esto hace 10 por 5 son 50 voltios. Pues la R va a ser igual, como estamos en serie, la suma de las dos resistencias. O sea, 10 más 5, 15 ohmios. La V, ya hemos dicho que será V1 más V2. O lo que es lo mismo, será 25 más 50, 75 voltios. Y esa es la caída de tensión. Esa V también lo podríamos haber hecho de otra forma, aplicando la ley de Ohm, ¿vale? Aplicando la ley de Ohm, podíamos haber sacado esta V, sabiendo que V es igual a I por R. Es decir, la I es la que ya teníamos, que son 5 amperios, y la R, la que hemos sacado aquí, 15 ohmios. 5 por 15, 75 voltios.